El general Alfred Hodey repasaba los últimos informes de inteligencia procedentes del colapsado Frente Occidental. Su equipo había realizado los cálculos sobre las líneas de suministro aliadas, que se extendían más de 400 millas desde las playas de Normandía hasta el punto más avanzado del Tercer Ejército de Patton. Las cifras eran claras. Los estadounidenses habían superado su capacidad logística. Patton se vería obligado a detenerse en cuestión de días, quizás incluso de horas. Ningún ejército podía mantener un ritmo tan acelerado sin combustible. Desde su posición en el cuartel de Hitler, en la Bolschanze, Hodey comprendía lo que todo general alemán sabía por experiencia. Una división acorazada podía consumir hasta 150,000 galones de combustible al día durante una ofensiva. Los estadounidenses se encontraban ya a 400 millas de sus depósitos principales. La conclusión parecía inevitable. El Tercer Ejército de Patton se vería paralizado, lo que daría a la Wehrmacht tiempo suficiente para reagruparse en el Sena y resistir al menos hasta el invierno. Lo que Hodey ignoraba era que, a 125 millas de allí, más de 5,900 camiones ya avanzaban hacia el este en un convoy interminable, con los faros encendidos en desafío a las normas militares, transportando 12,500 toneladas de suministros cada día. La operación Red Bull Express, una empresa logística tan audaz que superaba todo lo que la ciencia militar alemana había imaginado posible, estaba a punto de desmontar las viejas creencias sobre la guerra mecanizada. En apenas 72 horas, los tanques de Patton, que se creían inmovilizados, irrumpirían en las líneas alemanas del Sena. En una semana, liberarían París. En un mes, alcanzarían la frontera alemana. Los estrategas más experimentados de la Wehrmacht estaban a punto de recibir una lección sobre la logística estadounidense que transformaría su comprensión de la guerra moderna. Aquella hazaña fue obra de 23,000 conductores, el 75% de ellos afroamericanos, quienes convirtieron una red de autopistas unidireccionales en la línea de suministro militar más eficiente de la historia. La confianza del Estado Mayor alemán en el colapso logístico de los estadounidenses provenía de décadas de experiencia y observaciones recientes. La Wehrmacht había creado el Blitzkrieg, revolucionando la guerra combinada, y conocía de primera mano la tiranía de las líneas de abastecimiento. En múltiples ocasiones, sus campañas se habían detenido no por la resistencia enemiga, sino por la imposibilidad de mantener el suministro a medida que avanzaban. En Rusia, su ofensiva se había estancado no por los soviéticos al principio, sino por la incapacidad de trasladar recursos a través de distancias enormes. Los camiones alemanes se descomponían en los caminos rusos. Las carretas tiradas por caballos, que aún constituían el 80% del transporte militar alemán, no podían seguir el ritmo de las divisiones Panzer. Las diferencias en el ancho ferroviario hacían que los suministros se acumularan a cientos de millas del frente. El general de tropas Panzer, Heinrich von Lüttwitz, quien asumiría el mando del 47º Cuerpo Panzer en septiembre de 1944, escribió en julio: «Los estadounidenses enfrentan la misma imposibilidad logística que nosotros en Rusia. Su ventaja mecánica se convertirá en su debilidad. Las máquinas necesitan combustible, munición y repuestos. Han avanzado 400 millas en 30 días. La historia nos enseña lo que viene después, la parálisis». La inteligencia alemana seguía con detalle el ritmo de consumo estadounidense. Un tanque Sherman podía gastar medio galón por milla en carretera y aún más fuera de ella. Una división de infantería requería 700 toneladas de suministros diarios, mientras que una acorazada necesitaba 1,000. Patton dirigía 12 divisiones en un frente de 60 millas. Las matemáticas parecían inapelables: 12,000 toneladas diarias, trasladadas 400 millas desde las playas, por caminos dañados y una red de transporte que los alemanes habían destruido durante su retirada. El general mayor Siegfried Westphal, futuro jefe de Estado Mayor del mariscal von Rundstedt, calculó el 20 de agosto que, incluso si los estadounidenses tuvieran camiones ilimitados, que no los tenían, carreteras perfectas, que tampoco, y ningún fallo mecánico, imposible, no podrían sostener el avance de Patton más de 48 horas. Las leyes físicas no pueden violarse, ni siquiera por la industria estadounidense, concluyó. A las 2 de la tarde del 25 de agosto de 1944, en un château francés requisado cerca de Le Mans, el teniente coronel Loreners, del Servicio de Transporte Motorizado, se dirigió a un grupo de oficiales escépticos. Las cifras eran contundentes. El Tercer Ejército de Patton consumía suministros más rápido que cualquier fuerza de la historia, avanzando a un ritmo que desbordaba toda planificación logística tradicional. Los métodos convencionales,
Trenes, convoys programados y distribución desde depósitos habían colapsado. «Caballeros», anunció Ayres, «vamos a crear una autopista de un solo sentido desde Cherburgo y las playas hasta el frente. Cada vehículo operará 20 horas de cada 24. Solo se detendrá para repostar o en caso de emergencia. Moveremos un mínimo de 12,500 toneladas diarias». El nombre provenía del ferrocarril. Un Red Bull Freight era un envío express con prioridad absoluta. La Red Bull Express funcionaría bajo ese mismo principio. Prioridad total, sin retrasos ni excepciones. Las especificaciones técnicas desafiaban toda doctrina militar alemana. 2 carreteras paralelas, una para camiones cargados hacia el frente y otra para los vacíos de regreso. Operaciones las 24 horas con los faros encendidos, ignorando la disciplina del apagón. Sin paradas salvo por combustible o averías. Intervalos de 5 minutos entre convoys, velocidad media de 35 millas por hora. Unidades de mantenimiento móvil cada 50 millas y puestos de control de policía militar retirando cualquier vehículo que bajara de 25 millas por hora. El coronel Charles Ostrachey, al mando de la sección avanzada de la SEC, revisó los cálculos. Se necesitarían 140 compañías de camiones, un mínimo de 5,958 vehículos operando con un 90% de disponibilidad. «Eso es imposible según cualquier manual logístico», dijo. Pero 36 horas después, lo imposible se había convertido en realidad. El 26 de agosto de 1944, los conductores del 3916 Batallón de Intendencia subieron a sus camiones GMC CCKW de 2,5 toneladas, conocidos como Deus an der Alp, cargados con proyectiles de 105 milímetros destinados a los cañones de Patton, 300 millas al este. La composición del Red Bull Express habría sorprendido a los teóricos raciales nazis. De los 23,000 conductores, cerca del 75% eran soldados afroamericanos que servían en un ejército aún segregado. Hombres que en su propio país no podían comer en restaurantes para blancos ni usar sus instalaciones, mantenían en marcha al ejército del general más célebre de la guerra. Los conductores crearon su propia cultura en cuestión de horas. Pintaron lemas en los camiones: «El banco de sangre de Patton», «Hitler», «Allá vamos», «De Detroit a Berlín Express». Establecieron sus propias reglas. Los vehículos lentos debían apartarse de inmediato, las averías se empujaban a las cunetas. Cualquier camión que bajara de 20 millas por hora era un obstáculo. Para el 28 de agosto, las unidades de reconocimiento alemanas comenzaron a reportar algo nunca visto: columnas ininterrumpidas de vehículos, con faros visibles a lo largo de 20 kilómetros, sin espacios ni apagones. «Estimamos 1000 vehículos por hora. Los estadounidenses han abandonado toda precaución militar», transmitieron. Todo lo que el pensamiento militar alemán consideraba esencial estaba siendo ignorado. Los faros encendidos eran una invitación a los ataques aéreos. Las columnas continuas eran blancos perfectos para la artillería. Sin embargo, los estadounidenses parecían no preocuparse. El general Edgar Feuchtinger, comandante de la 21ª División Panzer, observó personalmente el Red Bull Express desde posiciones ocultas el 30 de agosto. Su informe al grupo de ejércitos B reflejaba su asombro. «El enemigo opera un sistema de suministro más allá de nuestra comprensión. Los vehículos pasan cada 30 segundos, día y noche, sin detenerse. No se ocultan, no se dispersan, no siguen reglas que comprendamos. No es ciencia militar. Es producción en masa aplicada a la guerra». Lo que los alemanes no entendían era que la logística estadounidense seguía principios completamente distintos. Donde los alemanes priorizaban el sigilo, los americanos apostaban por el volumen. Donde los primeros conservaban sus vehículos, los segundos asumían un 20% de fallos mecánicos y lo incluían en la planificación. Donde los alemanes seguían procedimientos estrictos, los americanos improvisaban constantemente. Las cifras del Red Bull Express desafiaban cualquier cálculo alemán sobre lo posible. En su primera semana, del 25 al 31 de agosto de 1944, se entregaron 89,939 toneladas de suministros, un promedio diario de 12,848. El recorrido total era de 686 millas ida y vuelta, con 5,958 camiones realizando 1,5 viajes por día. Solo la operación consumía 300,000 galones de combustible. Los especialistas alemanes que capturaron estos datos los consideraron propaganda. Pero eran reales, y estaban aumentando. Para el 5 de septiembre, el Red Bull Express había alcanzado un ritmo que los oficiales alemanes, aún dependientes de caballos para el 80% de su transporte, consideraban inconcebible.
Los convoys partían cada 5 minutos desde el extremo occidental. Cada uno promediaba 67 vehículos con una carga estándar de 5 toneladas, llegando a 7 en ocasiones. El trayecto de 350 millas se cubría en unas 14 horas, con apenas 2 horas de pausa en cada extremo. Cerca de 5,000 vehículos estaban en movimiento constante. La operación generaba innovaciones a cada hora. Cuando un camión se averiaba, alrededor de 1,800 por día, los equipos móviles de mantenimiento lo reparaban al borde del camino. Si no se arreglaba en 15 minutos, se apartaba. Los mecánicos reutilizaban piezas de otros vehículos. Con grúas móviles, cambiaban motores en menos de una hora. Cuando la ruta principal se congestionaba, los conductores creaban desvíos, requisaban autobuses franceses para liberar camiones o incluso empleaban vehículos alemanes repintados. Construían desvíos sobre puentes destruidos usando escombros de edificios bombardeados. Los alemanes, al observar ese caos que producía resultados, no lograban comprenderlo. Su doctrina enfatizaba la planificación meticulosa, el mantenimiento y la disciplina técnica. Los estadounidenses violaban todas esas normas, y aún así su sistema no colapsaba, se aceleraba. Lo que más desconcertó a los observadores alemanes fue la gestión del combustible. El Red Bull Express consumía 300,000 galones diarios solo para funcionar, más de lo que recibían muchas divisiones alemanas para todas sus operaciones. Sin embargo, nunca faltaba gasolina. Los estadounidenses habían implementado otra proeza paralela, la Operación Pluto Pipeline Sunday de Ocean, tendiendo tuberías de combustible bajo el Canal de la Mancha. Para septiembre de 1944, el combustible fluía por tuberías submarinas que la inteligencia alemana ni siquiera había detectado. Además, se habían establecido depósitos avanzados cada 25 millas a lo largo de la ruta, con camiones cisterna en un sistema de convoy propio, garantizando que ningún vehículo esperara más de 10 minutos para repostar. El general Walter Barlimont lo confirmó mediante fotografías aéreas. Estados Unidos había reinventado la guerra desde la logística. Los estadounidenses poseen depósitos de combustible más grandes que todas nuestras reservas estratégicas combinadas. Gastan más gasolina transportando gasolina que la que nosotros asignamos a divisiones Panzer completas. Esto no es guerra en el sentido tradicional. Es un desbordamiento industrial. El Red Bull Express no solo abasteció el avance de Patton, lo multiplicó a una velocidad exponencial. La doctrina militar alemana establecía que una división blindada podía avanzar entre 20 y 30 millas por día en condiciones ideales. Sin embargo, las divisiones de Patton, abastecidas por el Red Bull Express, promediaban entre 40 y 60 millas diarias durante semanas consecutivas. El 1 de septiembre de 1944, la cuarta división blindada recorrió 35 millas durante la mañana, se detuvo al mediodía para reabastecerse, y los camiones del Red Bull ya los esperaban con combustible y munición, permitiendo que avanzaran otras 32 millas por la tarde. Ese avance de 67 millas en un solo día destruyó cualquier plan defensivo alemán, que asumía un máximo de 30 millas diarias. El general Heinz Guderian, al revisar los informes desde Prusia Oriental, se negó en un principio a creerlos. Ninguna fuerza acorazada puede avanzar 60 millas diarias durante una semana. Las averías mecánicas por sí solas lo impedirían, afirmó. Esto debe ser propaganda o una identificación errónea. Pero las transmisiones de radio interceptadas confirmaron los datos. Lo más inquietante para los comandantes alemanes era que los estadounidenses transmitían sus posiciones sin codificar, con total confianza en que podían moverse más rápido de lo que el enemigo era capaz de reaccionar. Para el 5 de septiembre de 1944, la inteligencia alemana había reunido informes completos sobre el funcionamiento del Red Bull Express. Las conclusiones eran desastrosas para la planificación de la Wehrmacht. Todas las suposiciones sobre la capacidad militar estadounidense debían ser revisadas. Los informes incluían observaciones que contradecían los principios más básicos de la ciencia militar alemana. Los estadounidenses desperdiciaban vehículos en exceso, abandonando los camiones dañados en lugar de repararlos. Los conductores permanecían despiertos varios días bajo el efecto de estimulantes, violando toda norma de gestión de personal. No seguía ninguna disciplina de camuflaje, dejando todo el sistema vulnerable a ataques aéreos que, sorprendentemente, nunca se produjeron. Las averías mecánicas alcanzaban un 30% diario, pero se compensaba mediante pura redundancia. El consumo de combustible era tan elevado que habría arruinado a cualquier ejército europeo. La reacción del mariscal de campo Walter Model reflejaba una creciente desesperación.
Si estos informes son ciertos, no enfrentamos a un ejército superior, sino a una civilización superior. No hacen esfuerzo por ocultarse porque no nos temen. Derrochan recursos porque los tienen en abundancia. No podemos vencer esto con tácticas militares. Los conductores del Red Bull Express pagaban un precio físico que los observadores alemanes no podían percibir. Algunos conducían durante 72 horas seguidas, sufriendo alucinaciones provocadas por el agotamiento y la benzedrina. Durante el periodo operativo del Red Bull, unos 300 conductores murieron en accidentes. Camiones que chocaban en la niebla, se volcaban en caminos destrozados o se incendiaban por motores sobrecalentados. A pesar de todo, la moral se mantenía extraordinariamente alta. Estos hombres, en su mayoría afroamericanos, privados de derechos iguales en su propio país, comprendían que estaban haciendo historia. Cada milla recorrida y cada tonelada entregada desmentían las teorías raciales de Hitler. Los oficiales alemanes capturados lo reconocieron con asombrosa franqueza. El general Hans von Lack, hecho prisionero en septiembre de 1944, confesó durante su interrogatorio: «Supimos que habíamos perdido cuando comprendimos su sistema de suministros. Ustedes violan todas las reglas, desperdician combustible, abandonan vehículos, agotan a sus hombres y aún así triunfan gracias al volumen. Han industrializado la guerra más allá de lo que podemos entender». El impacto psicológico sobre las tropas alemanas fue devastador. Los soldados de la Wehrmacht escuchaban los camiones estadounidenses toda la noche, noche tras noche. Motores incesantes, suministros interminables. Ellos apenas tenían 3 balas por fusil, mientras los estadounidenses transportaban millones. El sonido mismo se convirtió en un arma de guerra psicológica. Los propios vehículos causaron asombro entre los ingenieros alemanes. El camión GMC CCKW de 2,5 toneladas, columna vertebral del Red Bull Express, representaba la perfección de la producción en masa. General Motors fabricó más de 500,000 unidades antes de finalizar la guerra, superando en número a todos los camiones que poseía el ejército alemán en conjunto. Los camiones incorporaban innovaciones que los alemanes aún no habían implementado: tracción total de serie, no como excepción, sistemas automáticos de inflado de neumáticos, sellado hermético que permitía cruzar aguas de hasta 76 centímetros, motores capaces de funcionar con combustibles de baja calidad sin ajustes y calefacción efectiva en invierno. Pero lo más sorprendente era la filosofía de mantenimiento estadounidense. Mientras los alemanes reconstruían motores, los norteamericanos simplemente los reemplazaban. Mientras los alemanes racionaban piezas, los estadounidenses descartaban vehículos enteros por fallas menores. Donde los alemanes contaban con maestros mecánicos, los norteamericanos disponían de miles de técnicos competentes capaces de realizar el 80% de las reparaciones comunes. A medida que el frente avanzaba hacia el este, el Red Bull Express se adaptaba con una rapidez que dejaba perplejos a los oficiales alemanes, acostumbrados a semanas de planificación antes de efectuar cualquier cambio logístico importante. Cuando la ruta original hacia Chartres resultó insuficiente, los estadounidenses crearon extensiones del Red Bull Express de la noche a la mañana: el Wittebull Express desde Rouen hasta París, el Green Diamond de Cherburgo a los puntos de transferencia ferroviaria, el Red Lion de Bayeux a Bruselas, y la ruta ABC conectando Amberes, Bruselas y Charleroi. Cada nuevo trayecto estaba operativo en menos de 48 horas desde su concepción. Mientras el Estado Mayor alemán necesitaba semanas para planear operaciones similares, los norteamericanos pintaban nuevas señales, asignaban camiones y comenzaban a rodar. La predominancia de conductores afroamericanos en el Red Bull Express causó una profunda disonancia cognitiva en los teóricos raciales nazis. Su ideología sostenía que los negros eran inferiores, incapaces de tareas técnicas y carentes de iniciativa. Sin embargo, aquellos conductores estaban realizando proezas logísticas que los alemanes no podían igualar. Los soldados afroamericanos eran conscientes de la ironía. Sabían lo que los nazis pensaban de ellos, y por eso conducían con más empeño. Cada kilómetro recorrido refutaba las creencias de Hitler. Estaban combatiendo el racismo con las llaves de sus camiones, desmantelando la ideología nazi mediante su desempeño superior. Algunos prisioneros alemanes obligados a cargar camiones del Red Bull quedaron impactados al trabajar junto a sargentos afroamericanos que calculaban distribuciones de peso más rápido que los ingenieros alemanes, hablaban mejor inglés que muchos instructores germanos y los trataban con justicia, pese a todo lo que la propaganda nazi les había enseñado sobre el comportamiento racial. El Red Bull Express necesitó una infraestructura que los alemanes consideraban imposible de construir en medio del combate.
Los ingenieros estadounidenses levantaron o reforzaron 40 puentes, crearon 15 grandes depósitos de combustible, establecieron 26 estaciones de mantenimiento y levantaron 8 ciudades temporales para los conductores, todo mientras la operación seguía en marcha. El puente de monte, destruido por los ingenieros alemanes para frenar el avance logístico aliado, había sido calculado por el Wehrmacht como una reparación de al menos 6 semanas. Los ingenieros estadounidenses erigieron un puente provisional en 14 horas, mientras los convoys del Red Bull solo se desviaron 8 millas por caminos improvisados con bulldozers. Los ingenieros alemanes observaban con asombro los métodos de construcción norteamericanos. Sin reuniones, sin planos detallados, solo acción inmediata. Construían más rápido de lo que los alemanes podían destruir, generando infraestructura que parecía surgir de la nada en los campos franceses. Un logro del Red Bull Express dejó especialmente impresionados a los oficiales de artillería alemanes. La tasa de suministro de municiones superaba sus cálculos más optimistas. Las unidades de artillería estadounidenses disparaban sin restricciones, un lujo que ningún batallón alemán había disfrutado desde 1942. Durante el asedio de las fortificaciones de Metz, en septiembre de 1944, la artillería del 20º Cuerpo disparó 100,000 proyectiles en solo 24 horas. El Red Bull Express entregó cada proyectil más un 20% adicional de reserva. En contraste, la artillería alemana en Metz estaba limitada a 50 disparos por cañón al día. La diferencia era abrumadora. Los cañones norteamericanos disparaban durante horas sin pausa, mientras los oficiales alemanes calculaban que semejante ritmo requería 50 camiones de munición por hora. El Red Bull lo proveía sin interrupción. La operación consumía vehículos a un ritmo que habría paralizado a cualquier otro ejército. Para finales de septiembre, el desgaste mecánico alcanzó niveles impresionantes. Vida útil promedio de 10,000 millas, cuando lo normal eran 30,000, un 30% de camiones fuera de servicio cada día, 500 motores reemplazados semanalmente y 10,000 neumáticos consumidos por semana. En total, más de 5,000 vehículos destruidos o abandonados. Aún así, la operación nunca se detuvo. La producción estadounidense ya había previsto esas pérdidas. Cada semana llegaban barcos a los puertos franceses cargados con cientos de camiones nuevos. Los conductores de reemplazo eran entrenados en solo 2 días antes de incorporarse a los convoys. Los cálculos alemanes mostraban que los estadounidenses destruían más camiones en una semana de lo que Wehrmacht poseía en toda Francia, y aún así su capacidad de transporte aumentaba en lugar de disminuir. Habían logrado lo que los alemanes consideraban imposible, una logística más veloz que el consumo. Los civiles franceses a lo largo de las rutas del Red Bull fueron testigos de una abundancia estadounidense que contradecía años de escasez bajo la ocupación alemana. El impacto psicológico fue inmediato y profundo. Los conductores del Red Bull Express, especialmente los afroamericanos, compartían sus raciones con los civiles franceses, pese a que los reglamentos lo prohibían. En cada parada, los niños se acercaban y los conductores les daban chocolate, cigarrillos o jabón. El contraste con la ocupación alemana era evidente. Los estadounidenses regalaban sin esfuerzo lo que los alemanes habían racionado estrictamente. Los informes de inteligencia alemana reconocían el impacto propagandístico. Los civiles franceses ahora creen inevitable la victoria estadounidense. Citan los convoys como prueba. La actividad de la resistencia ha aumentado un 400% a lo largo de las rutas del Red Bull. La población que antes aceptaba nuestra ocupación ahora la combate activamente. A comienzos de septiembre de 1944, el Red Bull Express enfrentó su mayor desafío. El tercer ejército de Patton había avanzado tanto que incluso el Red Bull luchaba por mantener el ritmo de suministros. El recorrido de ida y vuelta superaba ya las 700 millas. Los conductores se agotaban, los vehículos se desmoronaban y la inteligencia alemana detectó el desgaste. El 8 de septiembre, el general Hans von Manteuffel informó: las líneas de suministro americanas muestran signos de colapso. Los intervalos entre convoys han aumentado de 5 a 15 minutos. La velocidad de los vehículos ha disminuido. Esta es nuestra oportunidad. Pero una vez más, la capacidad de adaptación estadounidense sorprendió a los alemanes. En menos de 72 horas, el Red Bull Express se reorganizó completamente. Creó puntos de transferencia intermedios, redujo los trayectos individuales a 350 millas, implementó sistemas de rotación de conductores, estableció bases de mantenimiento avanzadas y duplicó el número de vehículos asignados. Para el 12 de septiembre, la cantidad de suministros transportados había aumentado.
La crisis que debía haber detenido la operación de Patton solo fortaleció el sistema. Además del Red Ball Express, los estadounidenses implementaron otra solución logística que los alemanes consideraban imposible: el abastecimiento aéreo a gran escala. Los aviones de transporte C-47 comenzaron a entregar suministros críticos directamente a las unidades de primera línea, cada uno con una capacidad de 3 toneladas. El 16 de septiembre de 1944, los observadores del Wehrmacht contaron 900 vuelos de transporte en un solo día, que llevaron 2,700 toneladas de carga por aire. En comparación, la Luftwaffe, en su máximo esfuerzo durante Stalingrado, había alcanzado apenas 300 toneladas diarias, considerándolo su límite absoluto. Los estadounidenses, en cambio, utilizaban sus aviones de carga como si fueran camiones, sin preocuparse por escoltas de combate ni por restricciones de combustible. Asumían las pérdidas y las compensaban con la fuerza de sus números. El Wehrmacht no podía competir con esta aritmética industrial. El Red Ball Express funcionaba bajo principios de mando que contradecían por completo la estructura jerárquica alemana. Los oficiales subalternos tomaban decisiones que, en el ejército alemán, solo los generales podían aprobar. Sargentos dirigían operaciones más grandes de las que coroneles alemanes habían manejado jamás. Esta descentralización desconcertaba a los observadores germanos. La logística estadounidense parecía operar sin un control central visible. Cada teniente actuaba como un general, y cada sargento como un coronel. Lo lógico habría sido el caos, pero en su lugar obtuvieron eficiencia y resultados. El Wehrmacht, con su rigidez jerárquica, no podía igualar esa flexibilidad. Para octubre de 1944, a medida que las vías férreas avanzaban hacia el frente, comenzaron a reducirse las necesidades del Red Ball Express. Aquella operación, que en un principio debía durar solo 10 días, se extendió 82 jornadas, transportando más de 412,000 toneladas de suministros a lo largo de 122 millones de millas toneladas. Los comandantes alemanes, ya luchando dentro de sus propias fronteras, reflexionaban sobre lo que habían presenciado. En su informe final, el mariscal de campo Walter Model escribió: «No fuimos derrotados principalmente por los tanques ni los aviones estadounidenses. Fuimos derrotados por sus camiones». El Red Ball Express demostró que, en la guerra moderna, la logística es la verdadera estrategia. La transición al transporte ferroviario fue en sí misma otra hazaña impresionante. Los ingenieros ferroviarios estadounidenses habían reconstruido más de 1,000 millas de líneas destruidas en Francia mientras el Red Ball aún operaba. Colocaban nuevos rieles más rápido de lo que los alemanes podían destruirlos, utilizando incluso equipos ferroviarios capturados. Las estadísticas finales del Red Ball Express superaron todos los cálculos alemanes sobre lo logísticamente posible. 82 días de operación, 412,193 toneladas de suministros transportadas, 222 millones de millas toneladas, un promedio de 5,958 vehículos, con picos de hasta 7,000, 23,000 conductores empleados, 700,000 galones de combustible consumidos al día, 40,000 toneladas de munición entregadas solo al ejército de Patton, 15 millones de raciones transportadas y 135,000 toneladas de suministros médicos distribuidas. Al analizar estas cifras durante su cautiverio, los oficiales alemanes admitieron su error. Habían calculado la capacidad logística de Estados Unidos según los estándares europeos, multiplicando sus mejores cifras por 3 y asumiendo que ese sería el máximo norteamericano. Pero se equivocaron por un factor de 10. Más allá del volumen y la distancia, el Red Ball Express logró algo aún más profundo. Derrumbó la fe alemana en su propia superioridad militar. Los oficiales del Wehrmacht, que antes consideraban a los estadounidenses débiles y excesivamente dependientes de la maquinaria, presenciaron cómo esos mismos soldados realizaban milagros logísticos gracias a su determinación y poder industrial. En los campos de prisioneros, los alemanes permanecían en silencio tras las alambradas, contando los camiones del Red Ball que pasaban uno tras otro. Algunos lloraban. Comprendían lo que significaba, no solo que los estadounidenses podían abastecer a sus ejércitos, sino que podían desperdiciar más recursos de los que Alemania podía producir. Estaban presenciando el colapso de su visión del mundo, camión tras camión. El Red Ball Express también provocó una confrontación inesperada dentro del propio ejército estadounidense. El éxito de la operación dependió casi por completo de soldados afroamericanos, quienes aún servían en unidades segregadas, sin igualdad de trato y excluidos de los roles de combate.
Cuando el general Eisenhower visitó las operaciones del Red Bull en septiembre de 1944, vio esa contradicción con sus propios ojos. Su ayudante, el capitán Harry Butcher, escribió: el general observó a los conductores de color, que llevaban 20 horas seguidas al volante. Dijo: estos hombres están ganando la guerra tan seguramente como cualquier infante. Debemos replantearnos muchas cosas. El éxito del Red Bull Express creó una presión creciente a favor de la integración militar, que contribuyó a la posterior desegregación del ejército. 3 años después, los soldados afroamericanos habían demostrado en Francia lo que siempre supieron: que con las herramientas y la oportunidad adecuadas podían igualar o superar a cualquiera. El Red Bull Express fue su campo de batalla, y lo ganaron de manera contundente. Los teóricos raciales alemanes, por su parte, no pudieron explicar la contradicción que aquello representaba para su ideología. Las publicaciones sobre ciencia racial de las SS dejaron de mencionar por completo las operaciones logísticas estadounidenses. Las pruebas eran demasiado contundentes para negarlas y demasiado comprometedoras para admitirlas. Después de la guerra, los ingenieros militares alemanes estudiaron en profundidad el funcionamiento del Red Bull Express. Las lecciones que extrajeron transformaron la manera de concebir la logística en todo el mundo. El volumen supera la ineficiencia. La redundancia mecánica elimina la vulnerabilidad, la ejecución descentralizada permite mayor velocidad y la estandarización multiplica la capacidad. La resistencia humana tiene límites, pero son más altos de lo que se creía. En 1950, el general Franz Halder, antiguo jefe del Estado Mayor alemán, escribió: el Red Bull Express demostró que la logística define la estrategia, no al revés. Los estadounidenses comprendieron eso. Nosotros lo aprendimos demasiado tarde. Entre los 23,000 conductores del Red Bull Express, surgieron innumerables historias de heroísmo que los alemanes no lograban comprender dentro de su marco militar. Estos relatos, verificados en registros oficiales, mostraban un nivel de compromiso extraordinario. El cabo John L. Houston condujo sin detenerse durante 48 horas para entregar municiones a la segunda división blindada en Cambre, quedándose dormido 3 veces al volante, pero continuando gracias a la ayuda de otros conductores que lo despertaban. El soldado Booker T. Washington tuvo que enfrentar una situación crítica cuando su camión, que transportaba suministros médicos, se incendió por el sobrecalentamiento de los frenos. En lugar de abandonarlo, como indicaban los protocolos, condujo el vehículo en llamas durante 3 kilómetros hasta llegar a un hospital de campaña, saltando justo cuando el fuego alcanzó la cabina. Gracias a su acción, los materiales médicos salvaron la vida de soldados de ambos bandos. Historias como estas, repetidas miles de veces, revelaron a los observadores alemanes una cultura militar basada en la iniciativa individual, la toma de riesgos calculada y el cumplimiento de la misión por encima de la rigidez normativa. Desesperados, los alemanes intentaron crear su propia versión del Red Bull Express a finales de 1944. Durante la Batalla de las Ardenas, la Operación Grave buscó utilizar camiones estadounidenses capturados para establecer líneas de suministro alemanas. El intento fracasó casi de inmediato. Los conductores alemanes no lograban mantener las mismas velocidades que los estadounidenses. Los mecánicos no podían reparar los vehículos capturados con la misma rapidez. Los suministros de combustible eran insuficientes para sostener ese ritmo de consumo. Pero el problema más profundo era mental. Los alemanes no podían imitar la mentalidad estadounidense de recursos ilimitados. El comandante de la operación, Oberst Otto Skorzeny, informó: capturamos 50 camiones estadounidenses. En una semana, 30 estaban fuera de servicio. Los estadounidenses los habrían reemplazado. Nosotros intentamos repararlos. Esa diferencia explica nuestra derrota. El invierno de 1944 a 45 fue la prueba definitiva del Red Bull Express. La lluvia helada, la nieve y el hielo deberían haber paralizado el transporte con ruedas. Según la doctrina alemana, la logística motorizada era imposible por debajo de los -10 grados. Sin embargo, el Red Bull Express siguió avanzando. Los conductores colocaban cadenas en las llantas, vertían alcohol en los radiadores y no se detenían. Aunque la velocidad descendió de 35 a 15 millas por hora, la entrega de toneladas de suministros continuó. Los observadores alemanes registraron convoys cubiertos de hielo avanzando entre ventiscas que habían detenido divisiones Panzer. Los estadounidenses habían creado un sistema logístico capaz de operar sin importar el clima, el terreno o la acción enemiga. Puede que no fuera elegante ni eficiente según los estándares alemanes, pero era imparable.
En mayo de 1945, los oficiales logísticos alemanes capturados fueron obligados a estudiar las operaciones del Red Bull Express para los archivos históricos. Sus conclusiones fueron unánimes y devastadoras para el orgullo militar alemán. El general de infantería Friedrich Soult resumió: "El Red Bull Express representa una forma de guerra que nunca imaginamos. Los estadounidenses crearon una civilización temporal. Miles de hombres, miles de vehículos, millones de toneladas de suministros que existían solo para alimentar ejércitos y desaparecían cuando ya no eran necesarios. Nosotros construíamos infraestructuras permanentes durante años. Ellos creaban sistemas superiores en cuestión de días". El análisis más agudo provino del general Heinz Guderian, padre de la guerra blindada alemana. "Nosotros inventamos el Blitzkrieg, pero nunca resolvimos su limitación fundamental, la logística. Los estadounidenses la solucionaron gracias a un exceso industrial que considerábamos imposible. El Red Bull Express no fue una línea de suministros, sino un río en movimiento de materiales que ahogó a nuestras fuerzas. El Red Bull Express costó a Estados Unidos alrededor de $100 millones en 1944, vehículos destruidos, combustible consumido, carreteras dañadas y reclamaciones francesas por los destrozos. Para los oficiales alemanes, acostumbrados a administrar la escasez, esa cifra era incomprensible. Pero los estadounidenses la consideraban una inversión barata. La operación permitió la captura de 400,000 soldados alemanes, la liberación de Francia, Bélgica y Luxemburgo, y acortó la guerra en aproximadamente 6 meses. Cada día de guerra costaba a Estados Unidos $250 millones. El Red Bull Express se pagó a sí mismo en un solo día de conflicto acortado. El teniente general John C.H. Lee, responsable de la logística en el teatro europeo, declaró: "Desgastamos 5,000 camiones y 23,000 hombres para destruir al ejército alemán en Francia. En cualquier guerra anterior, eso habría sido una pérdida catastrófica. En una guerra industrial estadounidense, es un costo operativo aceptable". Una consecuencia inesperada del Red Bull Express fue su impacto revolucionario en la logística civil tras la guerra. Miles de conductores regresaron a Estados Unidos con experiencia en la gestión de la red de transporte más grande del mundo. Esos veteranos fundaron compañías de transporte, diseñaron las autopistas interestatales y dieron origen a la moderna industria logística estadounidense. Empresas como J.O. Freight, Rowa y Kenside Freightways fueron fundadas por veteranos del Red Bull Express que aplicaron la logística militar al comercio civil. Ellos aprendieron en Francia que el volumen supera la eficiencia, que la velocidad vale más que la perfección y que si mantienes los camiones rodando las 24 horas, puedes mover el mundo. Hoy, los historiadores militares reconocen universalmente al Red Bull Express como la operación logística más decisiva del teatro europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Sin el Red Bull Express, el avance de Patton se habría detenido, París habría caído semanas después y las fuerzas alemanas habrían logrado establecer líneas defensivas durante el invierno. Esta operación confirmó la validez de la doctrina militar estadounidense, que priorizaba la logística por encima de la táctica. Mientras los oficiales alemanes estudiaban a Clausewitz y las maniobras de campo, los estadounidenses analizaban las líneas de ensamblaje de Detroit y los horarios de los ferrocarriles. El Red Bull Express demostró que, en la guerra moderna, la capacidad de abastecer a las tropas define la victoria más que el genio táctico. El 15 de septiembre de 1944, el mariscal de campo Herr von Rundstedt, comandante supremo alemán en el frente occidental, recibió un informe detallado sobre el funcionamiento del Red Bull Express. Tras revisar los documentos durante horas, reunió a su personal y declaró: "Caballeros, enfrentamos algo que no tiene solución militar. Los estadounidenses han creado un sistema de suministros que hace que la distancia deje de importar. Nuestra estrategia se basaba en que sus fuerzas superarían su capacidad logística, pero ese punto ya no existe. Han transformado por completo la guerra y nosotros seguimos luchando la anterior". Su jefe de operaciones, Oberst Hans Speidel, sugirió atacar las rutas del Red Bull Express utilizando lo que quedaba de la Luftwaffe. La respuesta de von Rundstedt reveló su plena comprensión de la situación. "¿Con qué vamos a interceptarlos? Ellos tienen 6,000 camiones. Si destruyéramos 1,000, lo cual no podemos, los reemplazarían en una semana. Para igualar su ritmo de producción, deberíamos eliminar 200 camiones al día. Y ni siquiera contamos con 200 aviones en total". Detrás de esas cifras había historias humanas que mostraban a los alemanes el verdadero carácter del soldado estadounidense. Conductores que no dormían durante 3 días y rechazaban el relevo por miedo que sus camiones no lograran llegar.
Mecánicos trabajando bajo lluvia helada para mantener los convoys en movimiento. Jóvenes que mentían sobre su edad para poder conducir. Estos relatos se multiplicaron a lo largo de la operación y dieron origen a una mitología que minó la moral alemana. Los estadounidenses no eran blandos, como afirmaba la propaganda nazi. Se exigían a sí mismos más de lo que los alemanes exigían a sus caballos, pero lo hacían por voluntad, no por miedo. Esa diferencia los hacía más peligrosos de lo que el mando alemán había imaginado. El Red Bull Express se convirtió en una forma involuntaria de propaganda, más efectiva que cualquier campaña planificada. Por las noches, los soldados alemanes podían oír los convoys interminables de motores que nunca se detenían. El sonido mismo se transformó en guerra psicológica. Algunas unidades reportaban escuchar convoys fantasma que desmoralizaban a las tropas tanto como los reales. Saber que los estadounidenses contaban con recursos ilimitados mientras ellos racionaban su última munición generó una desesperanza que quebró su efectividad en combate. Las unidades de guerra psicológica estadounidense comprendieron el efecto y comenzaron a transmitir sonidos de motores de camiones hacia las líneas alemanas incluso cuando no había convoys presentes. Las fuerzas enemigas reportaban estas caravanas imaginarias como reales, prueba del daño psicológico que el Red Bull Express había causado. En noviembre de 1944, con parte del sistema ferroviario restaurado, el Red Bull Express fue oficialmente desmantelado. Sin embargo, sus métodos transformaron la logística militar para siempre. El concepto de un suministro continuo, masivo, costoso pero eficaz, se convirtió en parte esencial de la doctrina militar estadounidense. La última innovación fue la velocidad con la que desapareció. Una operación gigantesca, 23,000 hombres, 6,000 vehículos y cientos de instalaciones, se disolvió en apenas 72 horas. Las tropas fueron reasignadas, los vehículos redistribuidos y las rutas volvieron a uso civil. Los alemanes tardaban meses en montar operaciones mucho menores y años en desmantelarlas. Los estadounidenses construían, usaban, desechaban y volvían a construir algo mejor. Cuando los generales alemanes se rindieron en mayo de 1945, muchos mencionaron específicamente el Red Bull Express como prueba de la imposibilidad de continuar la guerra. El general de tropas blindadas Hasso von Manteuffel declaró durante su interrogatorio: «Cuando comprendimos su capacidad logística, supimos que la guerra estaba perdida. Ustedes podían abastecer ejércitos más rápido de lo que nosotros podíamos destruirlos. El Red Bull Express fue un arma contra la cual no teníamos defensa». El mariscal de campo Albert Kesselring, uno de los comandantes alemanes más competentes, fue interrogado sobre qué le había sorprendido más de las fuerzas estadounidenses. Respondió: «No fueron sus tanques ni sus aviones, fueron sus camiones. El Red Bull Express nos mostró que ustedes habían militarizado toda su capacidad industrial. Estábamos luchando contra sus fábricas, no solo contra sus soldados». Las cifras finales del Red Bull Express son un testimonio del poderío industrial estadounidense. Carga total transportada, 412,193 toneladas. Distancia total cubierta, 122 millones de millas tonelada. Camiones empleados, 5,958 en promedio diario, con un máximo de 7,000. Conductores, 23,000. Días de operación, 82. Combustible consumido, 57 millones de galones. Neumáticos desgastados, 180,000. Vehículos destruidos, más de 5,000. Costo total, $100 millones. Divisiones alemanas derrotadas gracias a la ventaja logística, 47. Días de guerra acortados, 180. Estas cifras narran algo más que una hazaña logística. Marcan el momento en que la guerra cambió para siempre, cuando la capacidad industrial pasó a ser más decisiva que el talento táctico y la logística dejó de servir a la estrategia para convertirse en ella. En 1994, con motivo del 50 aniversario del Día D, el Servicio Postal de los Estados Unidos emitió un sello conmemorativo en honor al Red Bull Express durante una ceremonia en el Museo Postal Nacional de Washington, D.C. El evento reconoció una operación que, aunque eclipsada por las batallas, fue igualmente determinante para la victoria aliada. Los veteranos asistentes expresaron su orgullo por haber participado en una misión que demostró que la determinación individual y la fuerza industrial estadounidense podían superar cualquier obstáculo. Habían conducido a través del agotamiento, las averías mecánicas y las tormentas que detenían a los tanques. Eran, en su mayoría, soldados afroamericanos, segregados, discriminados y sin reconocimiento durante la guerra,
pero que entregaron la victoria a 35 millas por hora. El Red Bull Express probó que, en la guerra moderna, la logística no es apoyo, es la base del esfuerzo principal. La operación demostró que una democracia industrial podía movilizar recursos en una escala que una dictadura jamás podría igualar. Los generales alemanes que antes se burlaban de la logística estadounidense quedaron en silencio ante 6,000 camiones que transportaban 12,500 toneladas diarias a lo largo de 700 millas de la Francia liberada. Mientras ellos esperaban prudencia y ahorro, los estadounidenses lanzaron un tsunami logístico que ahogó a las fuerzas alemanas bajo una marea de abundancia aliada. Su éxito no vino del genio militar, sino de rasgos propios del carácter estadounidense: exceso industrial, habilidad mecánica, talento para la improvisación, sobre todo, la iniciativa individual de los soldados, capaces de tomar decisiones que en el ejército alemán requerirían la aprobación de un mariscal de campo. En sus memorias, el general George S. Patton, cuyo tercer ejército fue el principal beneficiado del Red Bull Express, escribió un homenaje definitivo. Los conductores del Red Bull Express merecen tanto crédito por la derrota de Alemania como cualquier unidad de combate. Condujeron pese a cansancio, las averías y el mal clima que detenía a los tanques. Sin ellos, el tercer ejército no se habría movido. Y sin movimiento, no hay victoria. Eran, en su mayoría, soldados negros, segregados y discriminados, pero ganaron la guerra tan decisivamente como cualquier fusilero. La historia debe registrar esta verdad. Esa verdad permanece como el testamento final del Red Bull Express: 23,000 conductores, en su mayoría afroamericanos, manejando 6,000 camiones por una carretera de un solo sentido hacia la victoria, lograron lo que la ciencia militar alemana consideraba imposible. Abastecieron ejércitos en avance más rápido de lo que la física debería permitir, mantuvieron el ritmo más allá del límite humano y demostraron que, en la guerra moderna, el bando con más camiones vence a que tiene mejores tácticas. Los generales alemanes que se reían de la logística estadounidense, calificándola de derrochadora e insostenible, se rindieron 82 días después ante los ejércitos abastecidos por esa misma red. Comprendieron, finalmente, que los camiones estadounidenses habían derrotado a los tanques alemanes, que la abundancia industrial había superado la excelencia militar, y que la logística se había convertido en estrategia. El Red Bull Express concluyó el 16 de noviembre de 1944, pero su impacto resonó a lo largo de la historia militar. Probó que, en la era industrial, la victoria pertenece no al soldado más valiente ni al general más brillante, sino a la nación capaz de entregar suministros más rápido y más lejos. Los mismos generales alemanes que se burlaban de la logística estadounidense en agosto de 1944 firmaron su rendición en mayo de 1945, derrotados por 23,000 camioneros que revolucionaron la guerra a 35 millas por hora. Su historia merece un lugar entre las grandes operaciones militares de todos los tiempos, no por su elegancia o eficiencia, pues no tuvo ninguna, sino porque funcionó. El Red Bull Express mantuvo a Patton avanzando, hizo retroceder a los alemanes y demostró que, en la guerra moderna, una columna de camiones vale más que una columna de tanques. Las carreteras de Francia aún conservan las huellas del Red Bull Express: surcos abiertos por los camiones sobrecargados, puentes reparados a toda prisa y restos de vehículos abandonados al borde del camino. Pero su mayor monumento fue la rapidez de la victoria aliada, porque cada día de guerra cortado salvó miles de vidas. El Red Bull Express redujo esa guerra en meses enteros. Al final, los generales alemanes aprendieron la lección más dura de la guerra moderna. Los aficionados hablan de táctica, los profesionales de logística y los estadounidenses de camiones. El Red Bull Express fue la voz de América rugiendo en el estruendo de 6,000 motores que nunca se detuvieron, llevando democracia y destrucción a 35 millas por hora por el camino hacia la victoria. La última palabra pertenece a un oficial alemán anónimo, citado por un conductor del Red Bull Express durante la conmemoración de 1994. De pie junto a una carretera en Bélgica, mientras observaba el convoy interminable de camiones estadounidenses, el oficial comentó en un inglés entrecortado: «Nos preparamos para todo, sus tanques, sus aviones, sus barcos, pero nunca para sus camiones. ¿Cómo se derrota a un enemigo que tiene más camiones que nosotros soldados?». La respuesta pasó frente al cada 5 minutos, conducida por estadounidenses exhaustos que estaban reescribiendo las reglas de la guerra, entrega tras entrega. El Red Bull Express convirtió la logística en estrategia, el suministro en victoria y los camiones en el arma más decisiva de la guerra en Europa. Los generales alemanes dejaron de reír cuando comprendieron esa verdad. Pero para entonces,
Patton ya estaba en sus puertas, abastecido por la operación logística más grandiosa de la historia militar.